Entonces, ahí es donde viene a un incumplimiento agravado del delito de negación de asistencia económica, sin perjuicio de que posteriormente también se pueda tipificar como alzamiento de bienes, que se pueda incluir en la calificación jurídica. El 244 nos habla del incumplimiento de deberes de asistencia. Quien estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o personas que tengan bajo su custodia o guarda, de manera que ésta se encuentre en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. En este caso, conlleva a esas personas, allá estábamos hablando de cantidad de dinero, de las cuales no se paga la negación de asistencia o no se paga la cantidad de dinero por concepto de alimentos y que incurriría en el delito de negación de asistencia económica. Ahora acá es el deber de cuidado que debe darse a una persona y que no se cumple y se deje en estado de abandono material o moral, como dice la norma. Entonces, acá no necesariamente vamos a establecer en cumplimiento efectivo de las obligaciones. Ya ustedes en derecho civil van a ver que hay obligaciones de hacer, no hacer, de dar. Y entonces ahí deviene poder determinar dentro de esas obligaciones que se vayan a existir, aquí es una obligación de hacer, o sea, de cuidar a una persona y consecuentemente cuando se dé ese incumplimiento de esa obligación, en esta mayoría de casos se van a ventilar en un juzgado de familia, en las cuales se van a ver las relaciones familiares y por lo tanto se van a fijar los cuidados correspondientes. Y ahí es donde va a devenir fijar la obligación o contraer esa obligación para poder cuidar a una persona. Y cuando se descuida y se deja en abandono, no obstante lo aprobado o lo ordenado por el juez de familia, pues ahí va donde va a devenir el proceso en el cual pueda incurrir en un incumplimiento de deberes de asistencia derivado a la obligación ya contraída. En el 245 nos habla de eximente por cumplimiento. En los casos previstos en los artículos anteriores, es decir, negación de asistencia económica, el incumplimiento agravado que nos habla y el incumplimiento de deberes de asistencia, quedará exento de sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente conforme a la ley el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, acá, cuando se vaya a pagar en el caso de negación de asistencia económica, generalmente y en la práctica lo que sucede es que cuando cae la persona detenida, llegan los familiares o alguien muy cercano a ellos, se dice, voy a pagar, ¿cuánto es? 5,000, 10,000, 20,000, y llegan a pagar. Entonces los abogados dicen, entonces habría un eximente de cumplimiento. Sin embargo, para que se goce de ese eximente, la ley requiere no solo pagar, sino que se garantice. Ya ustedes no sé si ya vieron en derecho civil en cuanto a qué tipo de garantías hay. Las que predominan es la hipotecaria y la prendaria, en las cuales se pueden dejar como garantía para el cumplimiento de las obligaciones que se hayan contraído. Solo de esa manera se puede garantizar, se puede eximir de responsabilidad penal. De lo contrario, no se podría. Solo con una que se cumpla no se puede cubrir esa eximente. Tienen que cumplirse las dos para que se pueda gozar de la eximente de responsabilidad, en este caso que nos refiere el artículo 245. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, continuamos. Yo sí, licenciado, tengo una duda. Por favor. En el artículo 243, ¿cómo quedaría la calificación jurídica? Entonces, ¿sería como negación de asistencia económica con incumplimiento agravado o solo incumplimiento agravado? No, sería con las dos porque nos está refiriendo el 242. Sería negación de asistencia económica con incumplimiento agravado. Ah, muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con los delitos contra el patrimonio. En este tipo de delitos, lo que está como bien jurídico tutelado es el patrimonio, los bienes que corresponden a una persona, ya sea en derechos de bienes inmuebles o en derechos muebles que pueda conllevar la tenencia de esa posesión o la propiedad de un bien. Y aquí vamos a conocer cuando nosotros decimos se robaron los objetos. Sin embargo, cuando vamos a hacer la calificación jurídica,
vamos a entender nosotros que no todo es un robo. Vamos a diferenciar cuando hay robo y cuando hay hurto, cuando hay hurto agravado y cuando hay robo agravado. Entonces, para poder establecer la diferencia, ya en el términos comunes que conoce la persona, viene y a todo le llama robo, el desapoderamiento de ese bien que se pueda tener bajo dominio de una persona. Y entonces a eso se le llama siempre robo. Sin embargo, ya nosotros jurídicamente tenemos que hacer la diferenciación entre hurto, robo, hurto agravado y robo agravado, para ir determinando que en muchos de los casos son los mismos presupuestos. Es una mínima, un mínimo elemento lo que hace de la diferencia para poder tipificar cada uno de los delitos. Entonces vamos a comenzar con el hurto. El artículo 246 nos define o nos establece a nosotros esa conducta ilícita y dice: quien tomare sin la debida autorización cosa mueble. Aquí veamos sobre qué recae. No puede ser un bien inmueble, no puede ser un terreno, porque si dijera quien tomare sin la debida autorización un bien inmueble, entonces sí podríamos hablar de hurto, pero el hurto va a recaer sobre las cosas muebles. Por lo tanto, aquí dice total o parcialmente ajena. O sea, no necesariamente tiene que ser totalmente ajeno. Yo puedo tomar, por ejemplo, el celular de alguien y consecuentemente venir y establecer que eso es totalmente ajeno a mi persona, porque eso pertenece a una persona en específico, pero podría ser que ese aparato pertenezca a dos y el otro lo tome. Entonces podría incurrir en hurto, no obstante que tienen compartida la propiedad o la tenencia del bien. Entonces, aquí debemos entender nosotros sobre ese mismo extremo que va a recaer sobre cosa mueble total o parcialmente. Entonces, en este caso, podríamos hablar, por ejemplo, de la sustracción o de tomar algo sin la debida autorización. Acá, lo que les decía yo de un celular. En clase, podemos estar en clase presencial, uno de los estudiantes que se sienta hasta adelante deja el aparato telefónico, yo lo tomo, lo guardo supuestamente. El hecho de tomarlo sin autorización y no entregarlo constituye los presupuestos del delito de hurto. No ejerzo ningún tipo de violencia, simplemente estoy tomando el aparato telefónico y desde ese momento estoy encuadrando mi conducta en el hecho de tomar un bien mueble sin la autorización correspondiente. Desde ahí ya deviene poder determinar el desapoderamiento de ese patrimonio. Respecto a estos delitos contra el patrimonio, debemos concatenarlo también con la tentativa, el 14 del Código Penal, de los cuales ustedes ya vieron, y también el 281 de este mismo cuerpo legal, en las cuales nos establece en qué momento se tiene por consumado el hurto y el robo. Y hay otros delitos que ahí nos habla. Entonces, en el 281 nos dice cuando tiene el desapoderamiento total, tenga bajo su control el bien, aún se lo hayan después despojado por su propietario. Usted lo puede ir a leer para que vea en qué definición está. Sin embargo, eso es más o menos los términos que refiere para poder establecer el momento consumativo. Por ejemplo, yo entro a una tienda, veo que sobre la tienda hay un reloj aparentemente de oro. Yo veo que el dependiente de la tienda se voltea, yo tomo el reloj, me lo meto a la bolsa y salgo. El tendero se da cuenta inmediatamente porque el reloj él lo estaba arreglando o lo estaba revisando, se da cuenta que el reloj no está y el único que había entrado era yo. Por lo tanto, él en las cámaras tiene grabadas, y revisa la cámara y revisa que efectivamente el reloj estaba sobre el mostrador. La única persona que llegó fui yo y efectivamente en la imagen se mira que soy yo quien toma el reloj y salgo. No habían transcurrido ni 3 minutos cuando él se percata de eso, sale corriendo a verificar, ve que a 2 cuadras a la distancia me ve caminar todavía, va pasando una patrulla de la Policía Nacional Civil y advierte que le robaron un celular, porque así le dice la gente a toda esa conducta, ese apoderamiento. No le va a decir me hurtaron un reloj, sino que le va a decir me robaron un reloj. Y entonces sale la policía, persigue y consecuentemente a 2 cuadras y media me hace alcance, me hacen el registro y efectivamente me encuentran el reloj. El señor reconoce y dice, ese es el reloj que me habían quitado de mi mostrador. Efectivamente, él recupera la prenda. Sin embargo, el delito ya se tiene por consumado.
el delito yo ya lo tenía bajo mi poder, ya tenía el dominio del bien, y consecuentemente ya ese bien ya está consumado el delito de hurto. Caso distinto hubiese sido si, por ejemplo, en la tienda está el reloj, yo veo, me gusta el reloj, me lo meto a la bolsa e inmediatamente él me dice, mire, disculpe, ese reloj lo deja ahí. No, que no, lo deja ahí, por favor. Yo vi cuando usted tomó el reloj, saco yo el reloj y lo dejo. Ahí hay un hurto en grado de tentativa, porque no tuve el desplazamiento total, cierto, ya lo había tenido bajo control, pero no pude desplazarlo totalmente. Entonces, no se puede hablar de un delito consumado. Consumado es como ya había salido él por la misma inteligencia, lo mismo cuidado que él tuvo, pues obviamente recuperó el reloj. De lo contrario, ese reloj hubiese desaparecido. No hubo violencia, no hubo un extremo en las cuales podría considerarse otro tipo penal, sino únicamente el tomar el bien sin ninguna autorización. A eso se le llama hurto. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, vamos entonces. 247, hurto agravado. Es hurto agravado el cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Entonces, acá se podría establecer en el caso de personas que sean trabajadores domésticos, la empleada, por ejemplo, que se pueda quedar dentro de la casa y consecuentemente ella se da cuenta que en un ropero de la dueña de la casa hay unas joyas. Pues a él no le interesa si son de oro o no son de oro, pero ella ve las joyas y se interesa de las mismas. Un día que no está la dueña, pues toma las joyas y se las lleva. A eso es lo que la ley le llama hurto agravado. Ella simple y sencillamente, abusando de la confianza, siendo la doméstica de la casa, toma el bien sin ninguna autorización. Por lo tanto, a eso no se le puede llamar un simple hurto, porque ella tiene unas calidades distintas. Ella es de confianza y tiene la calidad de doméstica de la casa. Por lo tanto, en ese caso, puede encuadrarse en el delito de hurto agravado. Pero acá no necesariamente deben concurrir los dos presupuestos. Que sea doméstico, puede ser un presupuesto, o el otro presupuesto que haya agrave abuso de confianza. Por ejemplo, mi amigo, lo conozco de años, tiene toda la confianza para llegar a mi casa, él llega, toca la puerta, yo lo dejo entrar, sin embargo, él se va y cuando él sale, pues no está una prenda que era de utilidad, por ejemplo, una cadena de oro. Yo había dejado sobre la mesa, que está en la sala, y la cadena no está. Yo lo llamo y le pregunto, no, yo no tomé nada. A los pocos días me entero de que él andaba vendiendo una cadena y me dicen dónde la venden. Yo voy a ver y efectivamente es la cadena que me pertenecía. Él no es doméstico, pero es mi amigo. Él tenía toda mi confianza y él, abusando de esa confianza, tomó la cadena sin mi autorización. A eso se le llama hurto agravado. 2. Cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de peligro común. El autor nos hace una diferencia nosotros de qué podemos entender por calamidad y es cuando se dan estas catástrofes de terremoto en grandes magnitudes. Sin embargo, la calamidad privada, ¿a qué se refiere? Y él nos dice acá, calamidad privada puede ser, por ejemplo, que una familia haya resultado intoxicada por ingerir alimentos adulterados y que como consecuencia de ellos todos sean trasladados a un hospital. Aprovechando de ese momento que está viviendo la familia, pues hay personas que toman los objetos y consecuentemente a eso se le llama hurto agravado. Se están aprovechando de un momento de calamidad que está sufriendo la familia o en su defecto, cuando un terremoto, pues obviamente la calamidad es general y personas están obteniendo bienes de las casas en las cuales se han destruido. Entonces, a eso es lo que le llama la ley hurto agravado. 3. Cuando se cometiera en el interior de casa, habitación o morada, o para ejecutarlo, el agente se quedara subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el de allanamiento de morada. Entonces, en este último párrafo debemos nosotros entender que si va a haber los dos delitos de hurto y allanamiento de morada, pues obviamente nos indica en este párrafo que no
se va a aplicar hurto agravado si hay un allanamiento de morada. Van a incurrir distintos presupuestos. Por lo tanto, el hecho de establecer quedarse dentro de la habitación, pues reúne presupuestos en los cuales una persona, por alguna razón del propietario o del tenedor de la casa, se pueda descuidar y se queda dentro de la misma, y aprovechando haberse quedado dentro de la casa, pues obviamente toma cosas que no le pertenecen. Entonces ahí es donde deviene el hurto. Él no allanó la residencia, simplemente él ya estaba y se quedó aprovechando que la familia o las personas habitantes de la misma iban a salir. Entonces ahí es donde deviene la consecuencia jurídica de hurto agravado. 4. Cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida. Entonces, acá nos establece a nosotros esa circunstancia de poder abrir alguna casa en la cual no se utilice la llave verdadera, y entonces para ello se utiliza la ganzúa. Generalmente la ganzúa es más utilizada para abrir vehículos. No obstante a esto, aquí se establece de manera general, en las cuales lo que se pretende es abrir el bien que podremos entender aquí, llave para poder ingresar, y entonces o se utilice una llave falsa, en las cuales conlleva a poder también abrir el bien, sin que se ejerce violencia sobre el bien. Simple y sencillamente introducir el objeto permite la abertura del candado o de la chapa o de lo que pueda asegurarle el bien, y por lo tanto ingresar a la misma. Entonces ahí es donde se comete el hurto agravado. 5. Cuando participen en su comisión 2 o más personas, una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. Entonces aquí veamos que son 2 presupuestos en uno. Uno es cuando participaran en su comisión 2 o más personas. Entonces, en un hurto en el cual participen 2 personas, ya estamos hablando de un hurto agravado, porque están participando por número de personas, se puede agravar el delito. O en los casos que comúnmente hemos visto nosotros, hay avisos por internet, en las redes sociales, en las cuales se dice de que hay personas que pasan dejando volantes de OXXA diciendo de que no se pudo leer su contador. Pues, obviamente en un momento puedan llegar y con esa excusa decir, mire, no pudimos leer su contador, queremos ver el flipón. Generalmente los flipones están dentro de casa, salvo en algunos espacios que tienen un apartado distinto, único y exclusivamente para el flipón, pero la mayoría de casas pues las tenemos adentro, y consecuentemente para ingresar pues tenemos el acceso a casa. Entonces ahí estas personas es un servicio público que se está prestando, y por tanto conlleva a cometer ese delito, porque no siendo empleados públicos o prestadores de un servicio público, ingresarían a la residencia y por lo tanto cometerían estos actos en contra del patrimonio de las personas. Entonces acá es donde se pueda configurar el delito. Número 6. Cuando el hurto fuere de objetos de dinero de viajeros o se realizare en cualquier clase de vehículos o estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. Entonces es lo que se podría dar según los presupuestos de cada uno de los bienes descritos acá. Y por ejemplo, el sustraer de personas que estén hospedados en hoteles, en pensiones o en casas de huéspedes, en las cuales cuando esas personas están viviendo dentro de ese lugar, ya sea por una noche, 2, 3 noches, por mes, ese espacio pertenece a ellos, y por lo tanto penetrar al mismo y sustraer pues conlleva de por sí ya un delito, y sustraer los objetos pues obviamente va a configurar el delito de hurto agravado, en este caso por la calidad de pensionados o de personas que se alojan en ese lugar. Número 7. Cuando fuere de cosas religiosas o militares de valor científico, artístico, históricos o destinadas al uso de ornatos públicos. Entonces, también cuando recae sobre estos bienes, pues ahí estaríamos configurando el delito. Sin embargo, aquí más adelante vamos a ver un delito sobre estas cuestiones religiosas, de las cuales consideraría yo
que tiene más aplicación este numeral 7 que ese artículo que vamos a ver más adelante, en virtud de actos en los cuales o presupuestos que regula, de los cuales se sale del contexto en los cuales pueda regular la norma. Sin embargo, es un artículo que está vigente. 8. Si el hurto fuere de armas de fuego. Ojo, no es que el hurto se cometa con arma de fuego, sino que el desapoderamiento del bien sea un arma de fuego. La persona deja el arma sobre su escritorio, llega otra y la toma, ahí es hurto agravado. Está tomando un arma sin ninguna violencia y consecuentemente se está apoderando de esa arma que no le pertenece. Entonces, eso es hurto agravado, porque vamos a ver más adelante con el robo agravado es con utilización de armas. Entonces, acá es sobre el objeto que se vaya a despojar de su propietario o de su tenedor, sea un arma de fuego. Entonces, ojo, aquí es arma de fuego. No, más adelante, el robo agravado nos habla de armas y ahí vamos a establecer definiciones de la parte general de este código. Entonces, acá debe recaer sobre el arma de fuego el acto ilícito. 9. Si el hurto fuere de ganado, de la misma manera en las cuales sustraer ganado sin la autorización de su propietario, pues obviamente eso se califica como hurto agravado, siempre y cuando no haya violencia. 10. Cuando los bienes hurtados fueran productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo, o de alambre u otros elementos de los cercos. Entonces, acá, toda herramienta de trabajo que pueda servir en agricultura o en cualquier otro trabajo del campo, pues obviamente son los que sobre lo que recae este delito. Aquí nos hace referencia en cuanto a maquinarias, podrían ser las semillas en las cuales se dejan en el lugar porque van a servir para ser cultivadas, sin embargo se sustrae la misma, por eso dice productos separados del suelo, ya está separado y por lo tanto ese objeto que se va a utilizar en el campo constituye el delito de hurto agravado. Y por último, el 11, cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público, si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto, los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Entonces, acá, el presupuesto primero es dejar un vehículo en la calle y cuando regresa la persona ya no lo encuentra. Eso es hurto agravado. O bien, encontrar vehículos en talleres o en los lugares aquí donde se manifiesta estacionamientos o lugares de venta de repuestos donde se pueda presumir o se pueda establecer que el destino de haberlos dejado en ese lugar es para vender los vehículos, para desarmarlos, y consecuentemente eso conlleva a que estas personas también estarían cometiendo el mismo delito, o sea, hurto agravado. No es el hecho de quienes únicamente fueron a traer los vehículos. Quien fue a traer el vehículo o vehículos sin autorización de su propietario, pues comete hurto agravado. Ahora, si ese vehículo es encontrado en un taller para su desarme o en lugares para la venta, o alguna otra circunstancias establecidas, pues obviamente ahí también ellos cometerían hurto agravado por las circunstancias del aprovechamiento que se va a hacer sobre el vehículo. ¿Dudas, jóvenes, en cuanto a este delito? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Póngale que yo soy propietario de un taller. Ajá. Y llega usted y me da su carro para que se lo repare, pero resulta que el carro que usted me llevó tenía algún problema legal, ¿recae sobre mí en este caso? ¿En qué sentido problema legal? Póngale que haya sido robado. Sí. Habría que ver para qué está haciendo la persona, en este caso, como usted se pone de ejemplo, ¿qué está haciendo usted con el vehículo? ¿Lo está reparando o lo está desarmando? No, que usted me la ha llevado a reparar. Ahí lo que podría incurrir es en un encubrimiento propio, porque el vehículo tiene reporte de robo.
Ahora, si el vehículo está siendo utilizado para su desarme o para su venta, ahí sí ya podemos hablar que también estaría cometiendo un hurto agravado. El problema es, supóngase, yo le llevo mi vehículo, usted tiene su taller y el vehículo, usted viene y dice ya está reparado y lo pone en la calle. Llega la policía y dice, mire, ese vehículo está robado. ¿Por qué está en la calle? Va, y tiene el rótulo, vendo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que usted está poniendo a la venta ese vehículo y vehículo que tiene reporte de robo. Entonces, ahí sí podría, bien difícil la situación, ya podría encuadrarse en un hurto agravado, porque se dan los presupuestos de este numeral 11. Por eso es que es recomendable a aquellas personas que tienen taller y cuando ustedes sean abogados, asesorar a estas personas de los talleres, porque la mayoría es empírico, pero hay talleres muy profesionales también que utilizan la misma mecánica, solo de palabra. Mire, usted me repara mi vehículo, le da servicio, y yo dejo el vehículo ahí. Y entonces ese vehículo puede tener reporte de robo y vendría la consecuencia para la persona. Por eso es siempre preferible hacer proformas de trabajo. Así entonces la orden queda establecida, nombre y apellido, hasta con número de DPI. A la hora que venga la policía y establezca, mire, ese vehículo tiene reporte de robo, tiene rótulo de venta, tendremos que consignarnos al propietario. Perdone, yo aquí tengo mi documento donde tal persona me lo vino a dejar para repararle tales y tales cosas. El vehículo ya está reparado, por eso lo tengo estacionado ahí, porque no lo ha venido a traer. Dijo que iba a venir hasta las 5 de la tarde, son las 3 de la tarde, por eso no ha venido, pero el vehículo ya está reparado. Entonces, dedúzcanse con él la responsabilidad, pero tiene con qué respaldarse. Pero las personas generalmente empíricas simplemente reciben los vehículos, los trabajan y a eso se exponen que puede tipificarse un hurto agravado. O sea, ¿Alguien más con? ¿Perdón? O sea que lo recomendable legalmente es hacer una orden de trabajo. Exacto, es recomendable para todos. Va a incurrir en gastos porque hay que imprimir talonarios y todo, pero es mejor porque a varios en el juzgado nosotros hemos tenido esos casos en los cuales llegan y detienen a los dueños de los talleres. Tuvimos el de un motorista y dijo, pero si el señor me lo fue a dejar 15 minutos antes, me dejó un número de teléfono, llámelo, le dije, porque honestamente uno se pone en el papel de la persona. Y yo le dije, bueno, si le dio un número de teléfono, llámelo, le dije yo, entonces aquí le prestamos el teléfono. Jamás le contestó la persona. Por lo mismo, porque él sabía que esa motocicleta tenía reporte de robo, la habían robado, tal vez ellos mismos la habían robado, y la llegaron a dejar el lugar para repararle porque se les apagó. Y entonces arrastrando llevaron la moto al taller y él la recibió de buena fe, pero esa buena fe de él no pudo ser respaldada con un documento, entonces él tuvo que asumir la responsabilidad. Al final de cuentas, el Ministerio Público decidimos bajarle a un incurrimiento propio, pero sí calificaba para un hurto agravado. Lick, yo tengo una duda. Buenas noches. Buenas noches, por favor, Josué. Yo he escuchado muchos casos donde, por ejemplo, hay como que bandas de ladrones, ¿va? Que llegan se meten a fincas, en las horas de la madrugada llegan a cosechar la finca, y cuando llega el dueño ya no hay nada en su plantación. ¿Eso también calificaría como un hurto agravado? Es hurto agravado. Ya, perfecto. Y en otro caso, supongamos que yo dejé mi carro en vía pública, en un lugar que era autorizado para parqueo, y pues ya no está mi carro y resulta, bueno, y voy a poner la denuncia de que me robaron mi carro, y resulta que está en el predio de la municipalidad. ¿Qué procedería ahí, Lick? Ahí no hay delito. Entonces, ahí es una circunstancia administrativa. Inicialmente, si uno no encuentra su vehículo, pues obviamente la denuncia correspondiente. Sin embargo, al establecerse que está en un predio, deducir responsabilidad, porque si estaba en un lugar autorizado, como usted me dice, permitido para parquearse, ¿por qué fue trasladado a un predio? Entonces ahí tendría que irse a la vía administrativa, deducirlo ante las autoridades municipales, ¿por qué trasladaron ese vehículo? No obstante que estaba parqueado. O sea, generalmente esos vehículos cuando son trasladados a un predio, pues obviamente se va a verificar primero al lugar, porque la policía eso hace. Mire, le vamos a hacer su denuncia, pero de cualquier manera usted vaya a la Policía Municipal de Tránsito y cerciórese si su vehículo no fue recogido en ese lugar. Entonces, se puede hacer. Sin embargo, la denuncia puede ser presentada, pero no puede ser constitutivo de delito porque habrá que
escuchar primero a la autoridad administrativa por qué motivo ese vehículo fue llevado a un predio, si supuestamente estaba autorizado en un lugar, o estaba estacionado en un lugar autorizado. Eso sí ya sería vía administrativa. Lick. Lick, la última pregunta. Por favor, diga. Yo como propietario de grúa, si usted me contrata y voy a levantar un carro, pero el carro tiene reporte de robo, ¿yo incurro en algún delito? Si usted está contratando mis servicios. Ese es otro de los problemas. También hemos tenido casos de las grúas, y gracias por ponerlo de ejemplo. La misma manera, siempre es mejor curarse en salud y llenar la orden de requerimiento, porque si no se hace, se incurre en ese delito, porque se presume que quien está aprovechándose del bien es esa persona. Entonces, hemos requerido nosotros a los de las grúas que digan quién les requirió el servicio. Y cuando es carro robado, generalmente ellos no saben. Y dicen, no, es que a mí solo me dijeron, vaya a traer un carro, digamos, y ellos dijeron, nos vamos a ir nosotros en otro carro, y se fueron en otro carro. Y entonces realmente nosotros no sabemos de quién es. Entonces ahí ellos son los responsables, porque no llenan los documentos en los cuales podemos llevar. Y es peligroso. Hay un caso, yo no sé cómo está, si ya se resolvió, pero un caso que tuvimos nosotros en las cuales una persona le fue requerida el servicio, sí, ya fue resuelto, sí, ya se los puedo más o menos, ya me recordé. La persona tiene su servicio de grúa. Ven la grúa estacionada a la orilla de la carretera, ofreciendo sus servicios, y a eso de las 6 de la tarde le van a hablar y le dicen, mire, fíjese que nosotros se nos quedó un carro aquí adelante, sobre la ruta interamericana, como a 4 kilómetros, y nos venimos caminando. Fíjese que queremos ver si usted nos puede jalar ese vehículo para Chimaltenango. Nosotros vamos para Chimaltenango y se nos quedó ahí. ¿Cuánto nos cobra? Entonces viene él, dice, yo les dije que les iba a cobrar 400 quetzales. Pactamos y me dijeron, no me regatearon, no me dijeron nada. La mayoría de personas empieza a regatear y dicen, no, hombre, hágamelo en tanto, mire, si aquí estamos a pocos kilómetros, pero no me regatearon nada y me dijeron, va, perfecto. De hecho, me pagaron en el momento, decía él. Y remolcó el vehículo. Le dijeron que al paso a desnivel aquí en Chimaltenango, que ahí lo iban a estar esperando para poder decirle dónde lo iban a trasladar, porque estaban ubicando un taller. Bueno, algo lógico, decía él en su defensa. Remolqué el vehículo para Chimaltenango, lo llevé, me estacioné en el paso a desnivel. Mi sorpresa es que cuando yo llegué al paso a desnivel no había nadie. Yo llamé a la persona y me respondió y me dijo, ahorita vamos para allá, espérenos unos 5 minutos. Lo único es que la persona que me contrató y supuestamente llegó caminando, sí se subió a la grúa conmigo, pero ya cuando remolqué el vehículo me dijo, váyase porque a mí yo ya llamé para que nos vean a traer. Entonces hágame el favor, llévese el vehículo y en el paso a desnivel nos juntamos. Nosotros de plano vamos a estar primero ahí porque, claro, nosotros corre más. Sin embargo, cuando llegué, no estaba nadie. Lo llamé y me dijo, ya vamos, espérenos, ahorita vamos llegando. Bueno, dice él, yo esperé, creí oportuno, esperé porque como me habían pagado el servicio, no desmonté la camionetilla que me habían dicho que te remolcara, sino que esperé ahí que llegara. Como a los 10 minutos llegaron por la Policía Nacional Civil y me dijeron, mire, por favor, descienda ese vehículo porque vamos a revisarlo. Entonces, pero es que a mí me pagaron por trasladarlos. Descienda el vehículo. Desciende el vehículo y los policías empezaron a buscar droga, porque había una denuncia que en ese vehículo se transportaba droga. No llevaba aparentemente nada. Sin embargo, los policías estaban tan seguros de que ahí había droga porque habían recibido esa denuncia y por lo tanto requirieron unidad canina, revisaron con unidad canina el vehículo y efectivamente encontraron 20 envoltorios de droga, aparentemente cocaína. Entonces a él lo consignaron por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de droga. Y entonces es bien complicado porque él decía, yo presto servicio y entendemos que una grúa se presta el servicio. Pero entonces acá, como en este tipo de delitos hay concertación y la concertación, el artículo 36 del Código Penal establece quienes cooperen o concierten para cometer el delito y en el momento del hecho están presentes en el lugar. Entonces aquí conlleva de que él trasladaba esta droga
y él sabía que ahí había droga y por eso es que en su momento, decía la policía, se había opuesto a que se revisara el vehículo. Entonces, hay que tener cuidado. Y en caso de vehículos robados también hemos tenido y se ha procesado a las personas con encubrimiento propio porque ellos no pueden acreditar que ese vehículo alguien los contrató para remolcar el vehículo. Pero sí hay que tener cuidado en esos casos. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Giovanni, por favor. Yo tengo una duda, por ejemplo, en la situación en la que un camión, digamos, transporta productos básicos. Ajá. Y en la carretera sufre un accidente. Los productos se derraman o caen al pavimento. Llegan los vecinos y auxilian al conductor, pero otros se aprovechan y se llevan los productos a sus casas. ¿Ahí qué procede? Disculpe. Es hurto agravado. Ahí se aprovechan de la calamidad que está pasando, de la calamidad privada. Lo que está sufriendo la persona, ellos se aprovechan. Eso es muy común que hemos visto nosotros en las carreteras. Cualquier producto, cemento, productos básicos, como usted me dice, cualquier tipo de producto, la gente se lo lleva. Eso es hurto agravado. El problema es que la policía no consigue a nadie. Esa era mi cuestión, ya que como no se puede identificar a las personas. Sí se puede, no se quiere, es otra cosa. Porque sí hay hasta imágenes de quiénes son. O sea, hay imágenes de quiénes son, pero no se procede. O sea, la práctica es esa, que no se procede. Muchas gracias. Vamos, 248, hurto de uso. Quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones de lugar y que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 1,000 a 15,000 quetzales, sin perjuicio de responsabilidades que resultaren de los daños causados a la cosa. Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro con fines de propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones que correspondan por otro delito. Jóvenes, vamos a suspender 5 minutos porque me voy a quedar hablando solo.
¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el numeral número 4 del artículo que acabamos de ver y con el allanamiento? Si el artículo número 4 se comete el hurto utilizando pues una llave para entrar a una casa y hurtar, y el allanamiento es entrar sin autorización. Es que no necesariamente va a ser casa. O sea, ahí no necesariamente se puede hablar que vaya a ingresar a una casa, a una morada. Recuerde que no todo es morada. Por ejemplo, puede ingresar a una oficina pública, a un comercio. Entonces, todo ese tema. Ahora, si ingresa a una morada, como está indicando, la misma ley establece en el artículo, en uno de los numerales, en la que si está con allanamiento en morada, no debe tomarse en cuenta ese agravante, o sea, hurto agravado, sino quedaría hurto y allanamiento en morada y si hubieran otros delitos, o en su defecto, robo. Entonces, pero ahí van a ser otras circunstancias. Ahora, no necesariamente va a ser solo en una residencia. Si fuera una residencia, pues el otro numeral lo descarta cuando esté en concurso el delito de allanamiento de morada. Y una última pregunta. ¿Algunas veces se va a tipificar como hurto en tentativa y hurto consumado? ¿O únicamente utilizamos la tipificación como hurto nada más? Generalmente yo solo anoto delitos consumados. Es muy rara vez que le voy a anotar un delito en tentativa. No es que no les vaya a anotar, pero generalmente va a ser delitos consumados. Entonces, tampoco existe el delito de hurto agravado consumado, solo hurto agravado. Ya sabemos que si estamos hablando del hurto agravado, del hurto o de cualquier otro delito, con su sola mención, pues estamos hablando de un delito consumado. Ahora, si ya consideramos que es en tentativa, pues se lo podemos anotar como un delito de hurto agravado en grado de tentativa o un hurto en grado de tentativa. Eso ya va a depender. En los exámenes, generalmente, no estoy diciendo que eso va a ser, pero generalmente son delitos consumados los que yo ejemplifico para no ponerlos más en problema. Pero podría ser que en uno de los casos podría usted analizar al momento de poder tener el caso en concreto, decir, aquí para mí hay un hurto en grado tentativa, ¿vale? Entonces está bien, analícelo y puede hacer. Pero a la hora de tipificar como hurto consumado, solo vamos a utilizar como fundamento legal el artículo 246, hurto nada más. Y así si fuera, es el tipo penal conforme al... Y si fuera el caso que yo creo que es en tentativa, es que tampoco hay como ese artículo como tal y un fundamento legal como tal, como artículo tal de hurto en tentativa. ¿Cuál sería entonces ahí? Es el 14 y el 246. Okay. Porque el 14 le habla de la tentativa y el 246 le habla del delito consumado. Pero como no se consumó, entonces hay que hacer la concatenación de los dos artículos, del 14 y 246. Ok. Y ese sería el fundamento que se utiliza. Ajá. Bueno, jóvenes, vamos entonces. Licenciado, una pregunta, sí, disculpe. ¿Sí? En el inciso 1 de grave abuso de confianza, ¿no entran los familiares? Podría ser, es que aquí ese es cuando se abuse la confianza, porque también hay familiares que no se tienen confianza entre ellos, entonces no necesariamente ser familiares, pero sí podrían ser. Los familiares son de confianza, en regla general podríamos decir, y podría ser que un familiar pueda entrar entonces ese presupuesto. O sea, lo que la ley refiere es que haya confianza, y si se abusa de esa confianza, pues obviamente es donde concurre ese delito. Pero gracias. Sí, licenciada, buenas noches. Con una duda respecto con lo que dijo el compañero anterior, con abuso de confianza. ¿Podría entrar también los hijos con las mamás? Porque he escuchado casos en los cuales la mamá esconde hasta el dinero y los hijos, aprovechando de la ausencia, aprovechan el hurto, aprovechan tomar ese dinero. No sé si podría entrar en esa clasificación. Sí, lo único es, sí entra. Lo único es que hay presupuestos en el Código Procesal Penal en los cuales entre los parientes, entre los grados de ley, si no estoy mal, padres e hijos, hay eximente de denuncia. Sin embargo, si se denuncia, sí hay delito. O sea, sí hay. Lo único que no están obligados a denunciar por la reciprocidad de ese grado de parentesco, pero sí hay delito. Y si lo denuncian, sí hay que perseguirlo. Ajá. Sí. Bueno, muchas gracias, licenciado.
Buenas noches, tengo una duda sobre el artículo 248. Para las personas que se les aprende después de haber realizado, bueno, y se les constata de que realizaron un secuestro, pero además de eso, ellos tienen en su poder un auto que fue robado y tenía reporte de robo, ¿se les podría aplicar tanto el secuestro como el hurto de uso? No, no, porque el hurto de uso es acá donde dice hay autorización, sin haber autorización de tomar a cosa mueble total o parcialmente ajena con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución. Estas personas que se roban estos vehículos para cometer eso, no lo están pensando restituir el bien, no van a devolver el vehículo. Entonces, ahí lo que hay es un encubrimiento propio de plagio y secuestro. En este tipo de casos que usted hace mención, lo que se da es generalmente en aquellos casos donde hay cierta confianza con las personas y toman, por ejemplo, un vehículo. Yo tomo el vehículo de mi amigo y digo, voy a ir a una vuelta, pero lo voy a utilizar para otras cosas. Entonces, ahí es donde yo sí pretendo devolver el vehículo. Lo tomé sin autorización. Y entonces, pero pretendo devolverlo. Él sabe que yo no me voy a robar el vehículo, no me voy a apropiar del vehículo, sino que lo voy a devolver, pero lo utilicé para otra cosa. Entonces, ahí sí es donde se da el presupuesto. Aquí el elemento necesario es que haya que se presuma que se va a devolver el bien. Sin embargo, en muchos casos ya se va a cometer delito. Por ejemplo, en este caso, yo puedo pedirle a usted su vehículo, decir, mire, présteme su vehículo, me lo llevo. O usted me dice, no, ahorita me va a servir, pero yo veo la llave ahí, lo agarro y me voy. Usted sabe, no se lo presté y se lo llevó, qué necio, ni modo, voy a esperar a que venga. Y yo lo que voy es para trasladar a una persona secuestrada. Entonces, ahí sí son circunstancias en las cuales podría darse esa tipificación de hurto en uso. Solo estaba usando el vehículo y entonces sí lo tenía que devolver, pero cometió otro delito. Entonces, ahí podría darse. Pero generalmente en la mayoría de delitos es muy difícil demostrar este extremo, pero sí se podría dar. Gracias. Muy bien. 249. Hurto de fluidos. Quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno será sancionado con multa de 1,000 a 15,000 quetzales. Entonces, este tipo de delito es muy fácil incurrirlo. Por ejemplo, hay personas que llegan, por ejemplo, a capacitaciones o nosotros al centro universitario. ¿Qué hacemos? Se nos queda sin carga el teléfono a conectarlo. ¿Será que nosotros tenemos autorización para utilizar el consumo de energía eléctrica? A nosotros nos han prestado las instalaciones, la iluminación, pero ya conectar aparatos, eso no tenemos autorización. Y nosotros, sin autorización, conectamos el cargador, cargamos nuestro teléfono tan tranquilos, ¿sí? Ese es el típico caso de hurto de fluidos. No hay ninguna violencia y aparentemente no le estamos causando daño a nadie. Pero si no tenemos autorización, eso es delito. Y entonces es lo que se da, o en los casos peores, ¿verdad? De lo que hemos escuchado nosotros en la prensa, de personas que vienen, conectan un alambre a la energía eléctrica y surten de luz a su casa. Eso es el típico caso de hurto de fluidos. Se está sin ninguna violencia, solo se conectan y ya tienen energía eléctrica, o en su defecto también en el caso del agua. Hay gente que por horas de la noche abre la zanja, conecta su agua y lo mete a su casa. Eso es típico caso de hurto de fluidos. 200, sí, una pregunta. ¿Sí? Aquí no entra el hecho que hacen algunos ingenios de la costa sur que desvían ríos. Más adelante está el de desvíos. Oh, ya. Ya es más específico. Ajá. Gracias. 250. Hurto impropio. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 500 a 10,000 quetzales. Entonces, por ejemplo, usted viene y tiene un código muy bonito, lo tiene empastado, y a mí me gusta, yo le digo, mire, présteme su código. Perfecto, me lo da. Sí, usted es el dueño. Yo me lo llevo.
Usted llega a la oficina a visitarme y ve que el vehículo está tirado en una esquina. Algo que a usted le ha costado. Usted valora ese su código y entonces, pero lo ve tirado y dice usted, mejor me lo llevo. Mejor me lo llevo porque realmente es mío y cómo lo están tratando acá y es algo que me ha costado a mí tenerlo así. Entonces, mejor me lo llevo. Entonces, acá, obviamente, se da el delito de hurto impropio porque no está en discusión que usted sea el dueño. El problema es que usted lo había prestado y lo está sustrayendo ilegítimamente porque que esté ahí abandonado no le da a usted el derecho de poderlo recuperar. En todo caso, debió pedirlo y decir, mire, me voy a llevar el código porque a mí me sirve y no me gusta que esté tirado ahí. Bueno, perfecto, es su derecho, usted es el dueño. Sin embargo, si lo toma sin autorización, pues obviamente también cometería el delito sobre un bien que es suyo. Entonces, es acá, por eso dice el dueño de una cosa mueble, que la sustrajere, ha prestado el bien y lo sustrae sin autorización, porque dice, yo soy el dueño. Por ejemplo, en la agricultura se da de personas que dice, mire, le voy a prestar tal herramienta. Cuando ve la herramienta ahí en el campo, dice, mejor me la llevo porque este ni la está usando y a mí me sirve. Ahí hay un hurto impropio porque él la prestó y consecuentemente para poderla recuperar debió pedirla. De lo contrario, hay un apoderamiento sin ninguna autorización de quien la tiene legítimamente porque el dueño le dio legitimidad a esa persona para que la tenga. Es cierto, prestada, pero no le da esa posibilidad de poder recuperarla sin autorización del tenedor. ¿Dudas en cuanto al hurto, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos al robo. Quienes ya pudieron adelantarse en la lectura pueden establecer que son similares presupuestos entre el hurto y el robo. Y entonces, ¿qué hace la diferencia? El elemento necesario e indispensable que hace distinto a un delito del otro es la violencia. Si en el mismo hay violencia, deja de ser hurto, pasa a ser robo. Y aquí quiero dejar claro, les ponía yo el ejemplo del aparato telefónico. Usted deja su aparato telefónico en el escritorio, yo lo tomo, me lo meto a la bolsa, eso es hurto. Ahora, en el celular tomado bajo violencia, no hay robo, sino que para eso sí hay un delito específico en ley específica, de la cual no vamos a ver, pero sí le recomiendo que usted lea esa ley. No va a ser sujeto de examen ni nada, pero por favor, léala. Yo tuve la oportunidad de examinar un privado, entre los que me han asignado ya varios, pero este me llamó la atención porque llego, es una estudiante y le digo, bueno, vamos a analizar ahora delitos patrimoniales. Y le planteo un ejemplo, un caso, y le digo, hágame la tipificación. Robo agravado, me dijo. Busquemos la ley de equipos terminales móviles y revíseme ahí sobre el tipo penal de robo de equipos terminales móviles. Y se me queda viendo y me dice, Lick, es que yo no leí esa ley. Entonces, obviamente, eso no es de una persona que se estaba preparando para un privado. Tenía que leer todas las leyes. Entonces, tengamos cuidado. Por eso desde ya se los estoy recomendando. Busque esa ley, busque ese decreto, se llama Ley de Equipos Terminales Móviles y ahí va a regular todo lo que corresponde a teléfonos celulares. Entonces, para que lo vean. Vamos, 251. Si hace usted la comparación con el 246, es similar en cuanto al delito de hurto y el robo. O sea, se asemejan bastante en sus presupuestos y lo único que hace la diferencia es la violencia. Dice, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión del bien, no a la aprehensión de la persona, a la aprehensión del bien, tomar o cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años de prisión. Entonces, aquí lo que lo hace diferente es siempre tomar una cosa mueble, pero lo hace diferente del hurto, la violencia. Por ejemplo, va una persona en la calle, ven, va otra y dice, lleva algo, son las 9 de la noche, va solo, voy a esperar que cruce esta cuadra, la otra es sola,
y lo voy a atacar. Viene, lo agarra, lo patea, lo deja tirado, pero cuando ya lo va tirado, dice, le empieza a revisar, le encuentra la billetera y sale corriendo. Eso es robo. En virtud de la violencia que ejerza, una violencia anterior a cometer el hecho. ¿Y cómo logró cometerla? Pues doblegando la voluntad de la víctima a través de golpes, y cuando ya lo ve sin poder defenderse, lo despoja del bien. O en otros casos en los cuales, esa es violencia anterior, simultánea, en las cuales va caminando la persona, se acerca el otro, lo toma por el cuello y tomándolo del cuello, ya neutralizado, lo empieza a bolsear, le saca la billetera, se lo lleva. Eso es robo. La violencia es en el momento, es simultánea al hecho cuando lo está despojando de los bienes. O violencia posterior, ¿sí? Lo toma por la parte de atrás y le dice, dame todo lo que traigas, y el otro, víctima del miedo, porque no sabe qué lleva, eso es por atrás donde le está hablando y lo está tomando, y le dice, dame todo lo que traigas, o aquí te quedas. Viene él, se mete las manos a la bolsa, le da dinero, se saca la billetera y todo lo que llevaba y se lo entrega. Y viene esta persona, no conforme con ello, lo golpea, lo empieza a agredir. Esa es una violencia posterior. No era innecesario golpearlo, pero lo golpeó. Eso es violencia. Y entonces, consecuentemente, se encuadra en el delito de robo. ¿Dudas en cuanto al robo? Bueno, digamos entonces. Sí, por favor. Perdone. Ronnie, perdón. No, soy. Tranquilo, pues. Yeah. Entonces, la única diferencia, bueno, la única diferencia que miro yo aquí es, o sea, el robo agravado y entre el robo es la desolación del lugar donde se ejecuta. Porque aquí dice. El robo agravado. ¿Sí? El robo agravado y hay presupuestos. Ahorita los vamos a ver en cuanto al robo agravado. Sí, pues, como aquí decía, o sea, pues, viendo lo del robo y eso, o sea, el robo agravado es cuando es despoblado, ¿verdad? No hay lugar, o sea, que esté una calle sola o cuál. Es uno de los presupuestos porque son 11 presupuestos también del robo agravado. Ajá, sí, pues. Es uno de los presupuestos. Gracias, Lick. Lick, bueno, yo tengo una pregunta. En cuanto a violencia, ¿se refiere que tiene que ser directamente la violencia infligida a una persona o puede ser a otro bien inmueble? Puede ser al bien, puede ser al bien. Por ejemplo, abrir un carro por la fuerza, rompiendo los vidrios, eso es robo agravado. O sea, el hecho de ejercer la violencia no es necesariamente a la persona, sino a los bienes. O, por ejemplo, en algunos casos hemos tenido nosotros de personas que abren los carros en los restaurantes estos de camino a Tecpan y lo que hacen es abrirlo con hierro, entonces, o con algún cuchillo, porque lastiman las chapas. Entonces, ahí lo hemos considerado como robo agravado. Porque si bien es cierto, es un vehículo que está estacionado en la calle, le sacan las cosas, pero no es un hurto agravado. Pasa a ser robo agravado por la violencia ejercida sobre el bien. Porque si hubieran utilizado solo la ganzúa, pues ahí estaríamos hablando nosotros de un robo, de un hurto agravado. Pero esa violencia de dañar las chapas para poder abrir el carro, ahí ya conlleva un robo agravado. Lick, entonces, una persona que se mete a un terreno y rompe los cercos para entrar a robar, ¿ya podría ser un robo agravado? Podría ser si está totalmente circulado, sí. Oh, ya. Gracias, Lick. Muy bien. Lick, disculpe, tengo una duda. Por favor. En el caso de que, por ejemplo, llegue alguien y lo despoje de su celular con un arma, ahí sería hurto en el hecho de que no use la violencia. Pero, ¿quién llevaba el arma? ¿El asaltante? Ajá. Es un robo agravado. Ok. Ahí lo vamos a ver más adelante. Gracias. Vamos a ver el robo agravado para que ustedes vean cuáles son sus diferencias. Dice, robo agravado. Número 1. Cuando se cometiera en despoblado o en cuadrilla. Entonces, es lo que nos decía Ronnie. Despoblado, un lugar desolado, ahí despojan a la persona, eso es robo agravado. En cuadrilla, usted ya vio en el derecho penal 1, ¿cuándo es cuadrilla? Cuando hay más de 3 personas, o sea, 4 en adelante. Eso dice cuadrilla. Entonces,
4 personas le despojan de dinero a otra persona, eso es robo agravado. Aún hayan venido y le dicen, mira, entreganos todos o aquí te morís. Solo le dijeron, no le hicieron nada, ni lo golpearon, pero le quitaron el bien. Participaron 4. Eso es robo agravado. Porque lo amenazaron y para ello habían 4. ¿Quién se va a oponer con 4 personas? Mejor entregar todo. Entonces, ahí es en cuadrilla. Número 2. Cuando se emplea violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. Es lo que hablábamos y que decía Josué. La violencia que se pueda ejercer en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. Entonces, acá esa violencia va a ser ejercida no solo a la persona, sino a los bienes en los cuales se pueda vencer para poder ingresar. Entonces, esa violencia es la que va a quedar establecida para poder demostrar la capacidad que se tiene y poder ingresar. 3. Si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun cuando no hicieran uso de ellos. Es lo que hablaba, no sé si Rudy fue el que preguntó el último, en los cuales la persona va, lleva un arma, no utiliza el arma. Solo le dice, mira, dame todo lo que traes o te morís. Viene la policía y lo agarra y lo que le encuentra es un arma de fuego. Entonces, ahí hay un robo agravado, porque dice, si los delincuentes llevaren armas o narcóticos o cuando aún no hicieran uso de ellos. Entonces, no necesariamente, y aquí no nos habla solo de armas de fuego, nos habla de armas. Y aquí vamos a las disposiciones generales en el artículo 1, numeral 3, en los cuales nos define a nosotros qué es un arma. Y es, en palabras generales, todo aquel objeto capaz de infundir temor. Entonces, aún sea, el objeto sea un arma de pistola, tipo pistola, de juguete, esa es un arma, no arma de fuego. Eso sí que quede claro. Tiene apariencia de arma de fuego, pero es un juguete. Sin embargo, si a usted y a mí vamos en la calle caminando, nos asaltan con ese objeto, pues obviamente entregamos todos los objetos que llevamos, porque no va, mientras averiguamos que era juguete, puede ser que esa era de verdad y nos termina matando. Entonces, eso es lo que conlleva acá. No necesariamente es que sea arma de fuego, sino aquí refiere la ley arma, y no necesariamente tienen que hacer uso de ella. Hemos tenido varios casos en los cuales hay personas que despojan de su patrimonio a otras y al momento que la policía los sorprende, les encuentra un cuchillo. La víctima nunca dijo que él llevaba un cuchillo, pero ese es un arma. Y este artículo dice, si los delincuentes llevaran arma, aún no hicieran uso de ellos. Entonces, llevaba un cuchillo y un cuchillo es catalogado como un arma. Por lo tanto, en ese sentido, comete robo agravado. Lic. 4. Sí, por Perdone, favor. ahí pongámosle, uno va en la calle y llega una persona drogada, no le dice nada, solo le quita a uno las cosas y se va, lo agarra la policía y le encuentra, pongámosle a hacer un supuro, o cocaína o algo, entra en este tipo de código. Por narcóticos. Ya. Sí, pues. Porque él se inhibe de la situación para cometer el hecho. Sí, aunque el artículo no es porque está redactado para dormir a la víctima. Sin embargo, la ley no nos hace la aclaración. Entonces, si está bajo esas condiciones, lo hemos tipificado como robo agravado, porque él para cometer ese hecho tuvo que drogarse para cometer ese acto. Entonces, estamos entendiendo como una pérdida de sensibilidad de esa persona para poder cometer un acto ilícito. Entonces, sería robo agravado. Gracias. 4. Si lo efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz. O sea, aquí nos está hablando el presupuesto es que se disfrace de autoridad. Por ejemplo, alguien que se disfrace de Policía Nacional Civil para despojar a las personas o utilizando un disfraz. Ahorita vienen las épocas de Halloween, una persona que venga y se disfrace del hombre araña, por ejemplo, y con eso esté asaltando a las personas, aprovechándose del disfraz que está utilizando, pues obviamente está despojando de patrimonio. Eso sería un robo agravado. 5. Si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial o mercantil u otra que se conserven caudales o cuando la violencia se ejerce sobre sus custodios. De la misma manera, eso lo vimos también en el hurto, en las cuales se pueda cometer, por ejemplo, a una agencia bancaria, entrar con armas de fuego en mano diciendo esto es un asalto, eso es robo agravado. O a una entidad recaudadora, por ejemplo,
esas cajas rurales que hay no son catalogadas como bancos, pero están recaudando dinero, por lo tanto, es lo que conlleva poder cometer ese delito. También 6. Cuando el delito se cometiera asaltando ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo. Los asaltos a las camionetas, que son muy comunes, eso es robo agravado. Por eso recae sobre eso, y generalmente en estos asaltos no es saqueo con cariño. Mire, hágame el favor, yo tengo necesidad, deme su billetera porque yo voy a comprar con su dinero. Obviamente no es los asaltos que los que hemos sufrido, esos asaltos en camionetas, sabemos que no es de esa forma, es la exagerada violencia que utilizan, y consecuentemente eso es catalogado como un robo agravado. En el número 7, cuando concurrieren alguna de las circunstancias contenidas en los incisos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 247. Entonces, aquí hay que ir a leer el 247 y establecer que en ellos debe haber violencia. Y aquí nos dice el contenido por doméstico interviniendo abuso de confianza, siempre y cuando haya violencia. Es robo agravado. Cuando fuere, y esa violencia, pues puede ser ejercida sobre la empleadora, en este caso el patrono, o cuanto los bienes. Por ejemplo, la empleada doméstica se dio cuenta que en el ropero están guardados, y cuando ella abre el ropero se da cuenta que tiene llave, rompe el candado o la chapa que tiene para entrar, para poder sustraer las joyas. Pues obviamente eso es robo agravado. No ejerció violencia sobre la dueña ni en cuenta, pero cuando se da cuenta, ahí está todo roto, la madera, la chapa, ya no están las joyas. Pues obviamente es la violencia que se ejerció para catalogarla como robo agravado. Cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o peligro común, las mismas circunstancias en las cuales se pueda de ejercer violencia para poder obtener el bien. Y así todos los numerales identificados que estén inmersos con violencia. El responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 6 a 15 años. Es lo que conlleva ese tipo penal. ¿Dudas, jóvenes, con el robo agravado? Yo tengo una duda respecto al numeral 3. En el párrafo que dice de llevar narcóticos, ahí no es necesario que el delincuente haya consumido los narcóticos, ¿verdad? Simplemente puede llevar una bolsita de... que los lleve. Exactamente. Okay. Ajá. Gracias, Lick. Vamos entonces, robo de uso. De las mismas circunstancias que vimos del hurto de uso, dice, cuando el hecho que se refiere al artículo 248, o sea, hurto de uso, de este código se cometiere con violencia, será calificado como robo de uso y sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Cuando concurriera las circunstancias que se refiere al párrafo último del artículo citado, la pena será de 3 a 8 años. Usando, bajo violencia se lleva el bien, hay la posibilidad que lo vaya a devolver, sin embargo cometen un delito de plagio o secuestro, entonces aquí la pena va a ser más alta. Es los mismos presupuestos del hurto, solo que con violencia. 254, de la misma manera, cuando los hechos a que se refiere el artículo 249, o sea, hurto de fluidos, de este código se cometieren con violencia, serán calificadas como robo y sancionadas con prisión de 6 meses a 2 años. Para cometer el hurto de fluidos, por ejemplo, yo vengo y me conecto a la luz de la calle, obviamente ahí la violencia la voy a ejercer sobre los alambres que están ahí, porque los han dejado forrados, por ejemplo, en algunos casos que están forrados por seguridad de las personas. Sin embargo, yo vengo, rompo la manguera que tiene de forro y conecto mi energía eléctrica ahí. Eso es el robo agravado, robo de fluidos. O en su defecto, lo que también algunas personas, hemos visto en algunas comunidades de Occidente, en las cuales por la fuerza a los empleados de OXA los han detenido y han hecho obligado a que conecten sus cables de energía eléctrica. Entonces ahí se da el robo de fluidos por la violencia que se está ejerciendo. Robo impropio. Cuando el hecho a que se refiere el artículo 250, o sea, hurto impropio, de este código se cometiere con violencia, será calificado como robo impropio y sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. También las circunstancias en las cuales, por ejemplo, el campesino o el agricultor prestó una herramienta de trabajo y va al que se la prestó y le dice, mira, devolveme la herramienta porque me va a servir ya en este momento. La otra persona dice, no, déjame, me está sirviendo todavía, y viene y lo agarre a golpes para quitárselo. El bien es de él, pero lo había prestado. Y entonces él tenía que en un momento dado esperar que transcurriera el préstamo
para poder obtener y recuperar el bien. Entonces ahí lo que hay es un robo impropio. Él recupera el bien que es de él, pero bajo violencia. Entonces ahí se comete ese delito. Ahora vamos con este artículo de los hechos sacrílegos, de los cuales hablábamos en cuanto al hurto, su inaplicabilidad que tiene. Porque veamos, va dirigido a objetos sacrílegos de la Iglesia Católica en general. Y dice, cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores relativos al hurto y robo de objetos de materia del delito sea destinado al culto, sea cosa sagrada o no, tales como Santísimo Sacramento, santos óleos, santas imágenes, en bulto o en pintura, vasos sagrados, cálices, copones, patenas, custodias, corporales, purificadores, ornamentos, vestiduras sagradas, pilas, bautismales, confesionarios, púlpitos, coronas resplandecedores, anillos, cadenas, pulseras, crucifijos, floreros, candeleros, cruz alta, ciriales, incensarios, alcancías, Biblias o cualquier otro objeto similar de alto contenido religioso, profano o histórico, independientemente de que se cometan o no en el lugar destinado al culto. La pena a imponer será del caso de hurto de 12 años de prisión correccional inconmutables y para el robo de 20 años de prisión correccional inconmutables. En ambos casos se impondrá una multa de no menos del doble del valor de dichos objetos. A las personas que a sabiendas adquieran, enajenen, exporten, trafiquen, alteren o cualquier forma dichos objetos o similares, la pena imputada será de 10 años de prisión correccional inconmutables y multa del doble del valor de los objetos de materia del delito. Se exceptúa a sus legítimos propietarios y tenedores de las personas legalmente autorizadas. Será obligación del Estado velar por el inmediato aseguramiento de tales objetos, así como de la pronta y entrega a sus propietarios y o legítimos tenedores. Entonces, jóvenes, a simple vista podemos ver un artículo de los cuales es vigente, mas no positivo, por la misma redacción. Imagínense usted como abogado o abogada que va a llegar a defender a una persona y le diga al Ministerio Público que le va a imputar el delito de los hechos sacrílegos. ¿Qué pena le espera? En nuestro ordenamiento jurídico no está vigente una prisión correccional. Usted ya vio cuáles son las penas principales y entre la pena está la de prisión, pero no hay prisión correccional. En un tiempo pudo haber existido, pero antes del 94, entender cuál es esa prisión correccional no está vigente en nuestro país. Por lo tanto, no habría pena que cumplir. Y es más, esos presupuestos que nos indica aquí esta norma, sin entrar a detallarlos, porque aquí nos hace un listado, casi un inventario de los bienes sacrílegos de la Iglesia Católica, de los cuales pueden ser objetos. Si alguno quedó fuera, pues podría ser que no haya delito, porque aquí es específico para los objetos que se puedan sustraer. Entonces, la norma no tiene ese fin de venir a regular por objeto que se van a sustraer. Entonces, está vigente, no es positiva la norma por la misma redacción y por lo obsoleto que queda en cuanto a la pena a imponer. Se viola el principio de independencia judicial, en virtud que se le fija al juez indicar, decir, por hurto 12 años. Pero perdone, y la independencia judicial para agravar o para observar agravantes o atenuantes de la persona que se le pueda imputar el hecho, no entraría. Aquí el juez solo sería un aplicador de la norma y decir, bueno, aquí hay un hurto de hecho sacrílego y por lo tanto 12 años. Ni siquiera el juez va a analizar. La pena a imponer son 12 años. Entonces, por eso les digo, no me ahondo más en el asunto, por lo mismo de considerar que la ley es vigente, mas no es positiva, porque realmente no tiene aplicabilidad desde el tipo de pena que tiene regulada, la cual no está vigente en nuestro país. ¿Dudas jóvenes en cuanto a cómo? Sí, por favor. Sí, perdone, aquí, o sea, ¿a qué se refiere cuando dicen prisión correccional? No lo sé. O sea, soy honesto. No lo sé porque eso de prisión correccional no está en nuestro país. No está. Sí, es como usted hablaba del 94 para atrás, ¿verdad? Exacto, podría ser que ahí más o menos para atrás, pero como el 94, pues obviamente ya es de delitos vigentes, pues, o sea, pero realmente no sé qué quisieron hacer aquí los legisladores.
¿O qué quisieron dar a entender con esa prisión correccional, ma? Sí, es que no está vigente en nuestro país, ahí sí que ellos. Ok, gracias. Gracias, Lick. Bueno, seguimos con el capítulo 3 entonces, jóvenes. Usurpaciones. 256. Comete delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despojare o pretendiente despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente con cualquier propósito invade u ocupe un bien inmueble. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. Al responsable será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, aquí, jóvenes, vimos en el delito de robo, en el delito de hurto, que caen sobre bienes muebles. Acá ya no es sobre bienes muebles. Aquí cae sobre inmuebles y los derechos reales que se puedan constituir sobre los mismos. Entonces, acá vamos a establecer nosotros cuando alguien ocupa un bien inmueble, una casa, un terreno, sin tener la autorización. Y entonces a eso le llamamos usurpación, ocupar un bien sin que le pertenezca. Y entonces, obviamente acá tiene fines de apoderamiento, aprovechamiento. Obviamente ese aprovechamiento va a ser ilícito, porque si él no tiene la autorización para permanecer el mismo, va a ser ilícito. Y o pretenda despojar. O sea, la persona se queda viviendo en la casa y consecuentemente no se quiere ir, pues obviamente ahí va a haber usurpación. Y entonces aquí son sobre delitos sobre los bienes inmuebles. Por eso es que les decía yo, no puede haber hurto, no puede haber robo de una casa, o sea, ocupar la casa y decirle, me robó la casa. No hay robo, lo que hay es usurpación. ¿Dudas, jóvenes? Lick también, perdón, aquí en esta usurpación también puede ver cuando alguien, ¿cómo le dijera yo? Con otro nombre, usurpar el nombre de alguna persona para hacer algún acto ilícito. O sea, se puede tomar así. Eso es lo que vimos más atrás en cuanto a la usurpación del uso civil del Estado civil. Ajá, pero aquí, o sea... Sí, entonces usurpaciones se caen sobre bienes inmuebles. O sea, esta sí sería directamente sobre bienes muebles. Bueno, jóvenes, son las... sobre bienes inmuebles. Ajá. Bien. Bueno, jóvenes, entonces lo dejamos ahí, son las 7:30 de la noche, por lo tanto, nos vemos la próxima semana. Yo creo que la otra semana es el último día de clase, la última semana de clase, porque la siguiente ya son exámenes. Entonces, estamos atrasadísimos, jóvenes. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, ver si lo sacamos en un día fuera de clases o en su defecto entramos hasta donde llegamos. Lo único que el examen llega hasta el 312. Bueno, jóvenes, no hay más que hablar. Nos enlazamos el día martes, primero Dios. Feliz noche. Feliz noche.